Buenos días, en este video vamos a hablar acerca del tema 5.2, funciones de SQL, y mi equipo está conformado por Alejandro Villarreal García, de número de control 2048-1200, y yo, su servidor Eliseo Hernández Mecinas, que es 2148-0656. Vamos a hablar del tema de funciones 5.2, del tema 5 de SQL procedural. Comencemos. Las funciones en SQL son rutinas almacenadas que reciben parámetros escalares de entrada. Luego las procesan según el cuerpo definido de la función y por último retornan un resultado. Resumiendo, prácticamente reciben un valor, lo transforman y por último dan un resultado, pero este va a ser de un tipo específico. Existen 4 tipos. El primero son las funciones de agregación. La segunda, funciones escalares. La tercera, funciones con valores de tabla en línea. Y la cuarta, funciones con valores de tabla y de múltiples instrucciones. A continuación vamos a ver las funciones de agregación. Las funciones de agregación son funciones utilizadas en base de datos y lenguajes de consulta como SQL para realizar operaciones en conjuntos de datos y devolver un único valor. Resumen. Estas funciones se aplican a columnas de datos y se utilizan comúnmente en consultas que involucran la agrupación y resumen de información. Las funciones de agregación típicamente se utilizan en combinación con la cláusula GROUP-B, que divide el conjunto de datos en grupos basados en los valores de una o más columnas. Luego las funciones de agregación operan en cada grupo por separado. En resumen, las funciones de agregación son las más básicas que existen, pueden ser las de promedio, contar filas, todas las que se traten acerca de consultar sobre una tabla. Las siguientes son las funciones básicas de agregación. La primera es ABG, que prácticamente trabaja con el promedio de las tablas. Suma todos los valores de una columna y después, para finalizar, hace el promedio, ¿no? Lo suma y los divide entre la cantidad de filas que había. La siguiente es count, que cuenta el número de filas que contiene la columna que nosotros queremos consultar. La siguiente es max. Esta devuelve el valor máximo de las filas que se encuentran en una determinada columna. Y la otra es mínimo, es min, que pues devuelve el valor mínimo. La siguiente es stepbed, que esta devuelve la desviación estándar para un conjunto de números. Igual la podemos consultar en una columna. Y la otra es variance, que devuelve la variación en un conjunto de números. A continuación vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta tabla que se llama ventas en una base de datos, y pues aquí en base a esta tabla vamos a querer aplicar las funciones que acabamos de ver. Bueno, vamos a la primera. La primera función es count. Esta, como ya habíamos recordado, contaba el número de filas que había en una columna. En este caso, si nosotros recordamos, pues habían 5. Estaba la de producto A, producto B, producto A, producto C y producto B. Entonces, pues eran 5. Entonces, cuando utilizamos la función, ponemos el let count, el asterisco, as total de ventas de la tabla ventas, y pues el resultado que nos da pues es 5. La siguiente es sum. Como vemos, pues era calcular la suma de los valores que estuvieran en una columna. En este caso, calculamos de la tabla, la cantidad, en la columna cantidad, fuimos sumando todos los valores y pues al final nos da 65 cuando probamos esta función. Bueno, a continuación iremos a la siguiente. La siguiente que vemos se llama ABG, que esta, como habíamos recordado, calculaba el promedio de una columna o de un conjunto de valores. En este caso, pues si nos checamos la tabla, calculamos el precio unitario, el promedio del precio unitario, y pues ahí lo que hicimos pues fue sumar
de los productos A, B y de todos, 50 más 30 más 50 más 25 más 30, y como son 5 valores, se dividió entre 5 para sacar el promedio, y pues el promedio final nos dio a 37. Entonces pues ahí también podemos ver que se aplicó correctamente esta función. La siguiente función es max. El objetivo es encontrar de la columna precio unitario pues el más alto valor, y para eso utilizamos la función max. Pusimos select max, el precio unitario que es la columna, as precio máximo from ventas, y pues vemos que el resultado era 50, era el más alto. Entonces este es otro ejemplo de la función con la función max, traer el valor máximo. La siguiente es el min. Como vemos, era el valor mínimo de la columna, igual en este caso la columna precio unitario, pues vemos que el valor mínimo era de 25, y como vemos pues ahí nos los trajo. Bueno, a continuación las funciones escalares. Las funciones escalares son aquellas que reciben parámetros de entrada para ser procesados y al final retomar en un tipo de dato sencillo. En este caso, pues a continuación les muestro un ejemplo que vamos a ver cuántas veces ha viajado un pasajero en un determinado tiempo. A continuación les muestro el código. En este ejemplo pues podemos ver, ahí tenemos create function, cuánto ha viajado el pasajero, luego entre paréntesis id pasajero, int, fecha de inicio date, fecha final date. Pues esta línea creó una función llamada cuánto ha viajado, y por los 3 parámetros que recibe son de tipo entero, de tipo date, que uno es fecha de inicio y otro es fecha final, o sea está recibiendo 3 valores. Lo siguiente dice return int. Esta línea pues establece que la función retornará un valor entero. El as quiere decir que esta línea indica el inicio de la sección del código donde se define el cuerpo de la función. Donde dice declare y está la arroba cantidad de ocasiones int, ahí estamos creando una variable local. Después de allí vemos que dice llamada cantidad de ocasiones, select cantidad de ocasiones con idea pasajero. Esta línea realiza una consulta en la tabla para contar la cantidad de registros donde el id de pasajero coincida con el valor del parámetro de id pasajero. La siguiente es from aerolínea boleto as. Esto pues nos especifica la tabla y le asigna un valor llamada a para un uso en la consulta. Donde dice where a id pasajero es igual a id pasajero and, y ahí está la fecha de compra, bet when, el arroba, el fecha de inicio y la fecha final. Pues aquí estamos usando la cláusula where para filtrar los registros de la tabla, donde el id del pasajero coincida con el valor del parámetro del id pasajero, donde la fecha de compra esté dentro del rango de las fechas que se están especificando, y después de ahí podemos ver el if cantidad de ocasiones is null. Esta línea verifica si el valor de la variable es nulo, y pues si el valor de la variable es nulo, esta línea pues lo que va a hacer es poner como que sea igual a 0 y pues retornar un valor de la variable cantidad de ocasiones como el resultado de la función. Y para finalizar pues la end, esta marca el fin de las funciones, le pones end y ya con eso acabas tu función. El siguiente tipo de funciones, pues como ya habíamos dicho, son funciones con valores de tabla en línea. Pues esto tiene la misma sintaxis que una función escalar. La única diferencia es que esta retorna
un tipo de dato table, es decir, una tabla compuesta de registros, toda una tabla compuesta de registros. En este ejemplo vamos a ver las compras realizadas de un producto específico. Y pues igual a continuación les muestro el código y se los iré explicando. Pues para empezar, crear función. Ese es para crear la función. Y pues en este caso esta función se va a llamar ventas de producto, con un parámetro y de producto, pero que sea de tipo entero. Es lo que va a recibir un entero que se va a llamar id de producto. De ahí pues el return table, pues aquí establecemos que la función retornará una tabla como resultado. Anteriormente era un valor simple, en este caso va a ser una tabla. El as, pues esta línea indica que pues se define el cuerpo de la función. La siguiente es return. Esta línea pues dice el retorno de una, que ahí pues va a retornar la tabla resultante. Después ahí tenemos el select nombre, la fecha, la cantidad, el precio y el precio del producto. Pues aquí vamos a consultar con select las columnas que queremos mostrar en la tabla resultante. De ahí en el podemos ver from clientes, as, join factura as, font, y luego el C, id cliente, y F, id cliente. Esta línea pues realizará una combinación del join con la tabla cliente y le vamos a poner el alias C, y la tabla factura y le vamos a poner un alias F en la base a la relación relacional id cliente. De ahí pues podemos ver el join detalle factory as df on df y de factura es igual a f punto y de factura. Aquí lo que vamos a hacer es una combinación join adicional con la tabla de detalle de la factura, en la que le vamos a poner pues alias df en base a la relación relacional de id factura. La siguiente pues es join producto as p on p producto es igual a df y de producto. Aquí vamos a hacer otra combinación join de la tabla producto y le vamos a asignar la p como su alias. La siguiente es where p punto y de producto. Aquí vamos a utilizar la cláusula where para filtrar los registros de la tabla producto, donde el id de producto debe de coincidir con el valor del parámetro. Y bueno, aquí se nos olvidó poner el end, pero pues allá se acabaría la función. A continuación vamos a ver el último, que son las funciones con valores de tabla y múltiples instrucciones. Anteriormente, acuérdense que habíamos visto las que regresaban un valor simple, las que regresaban una tabla, y este tipo de funciones pues son similares a las funciones de la tabla en línea, solamente que incluyen un bloque de sentencias para manipular la información antes de retornar la tabla. En este ejemplo vamos a mostrar todos los registros de una tabla de empleado que tengan un salario mayor o igual a un valor establecido como parámetro. Bueno, a continuación les explico el código. Pues tenemos el create function. Aquí pues como vemos, igual en esta línea vamos a crear la función que se va a llamar reporte 1 de empleados. Y pues ahí vemos el parámetro también que vamos a recibir, que es salario de empleados, que sea de tipo entero. De ahí pues la siguiente línea es return con el arroba table. Pues aquí vemos ya que es más complejo. Tenemos el returns de la table, que vamos a retornar el id de empleado entero, que va a ser la llave primaria, que no debe ser nula. También un nombre varchar que
de 200 caracteres, tampoco nula, y el salario que también sea en entero, y también los días laborando, o sea, ninguna de estas debe ser nula. Ahí le estamos poniendo las características que debe tener ese retorno, y esta característica, bueno, esta línea lo que va a definir es la estructura de la tabla de retorno. La tabla va a entrar con las columnas que acabo de decir. La tabla debe tener esas columnas para el empleado. Pues los cuales serían el nombre, el salario y los días, porque la clave primaria pues a lo mejor debe ser generada automáticamente. De ahí pues tenemos el as. Esta línea indica el inicio de la sección del código donde se define el cuerpo de la función. De ahí tenemos begin. Pues aquí iniciamos el bloque de la función. Ese es para iniciar el bloque. El insert tabla, iniciamos la operación de inserción de datos en la tabla de retorno. De ahí pues tenemos el select nombre, más también el apellido, el salario, los días, la fecha de ingreso. Aquí lo que vamos a hacer es consultar con un select y para obtener el nombre completo del empleado. Y pues ahí pues hacemos una concatenación, que vamos a concatenar el nombre y el apellido. Ese pues ahorita no lo conocemos. También el salario del empleado y la cantidad de días que ha estado trabajando. Pues ahí tenemos también la siguiente línea es from empleado as vamos a especificar que la tabla empleado le vamos a asignar un alias para su uso en la consulta. Después vamos a ver que dice where es salario, que debe ser mayor o igual al salario de empleado. Pues esta es una simple cláusula where donde vamos a filtrar en los registros de la tabla. Lo único que vamos a hacer es buscar que la tabla empleado, vamos a buscar donde el salario del empleado es mayor o igual al valor del parámetro. Ahí vemos luego el return, ya para ir finalizando esta línea. Lo que hace pues es ya devolver la tabla con las respectivas columnas que fuimos asignando, con lo que queríamos que fuera haciendo, ya lo vamos a devolver. Y pues para finalizar el end, que pues marcamos la finalización de esta función. Entonces esto sería todo. En conclusión, pues podemos decir que estas funciones pues son muy importantes. Son herramientas básicas, clave para mejorar la modularidad y la eficiencia en el manejo de datos. También nos sirve para ahorrar mucho código, para no andar escribiendo. Y pues ahí lo que podemos hacer, lo que vimos en los últimos tres tipos de función, fue crear nosotros nuestra propia función. Entonces, si nosotros las creamos, pues ahí luego nos ayudarían posteriormente a ahorrarnos código, y una función la podríamos implementar en cualquier tabla que nosotros queramos. Si una vez creándola, la podemos modificar a nuestra manera y pues posteriormente usarla como nosotros queramos. Entonces pues vemos que esto nos ayuda y no solo en una tabla, sino en varias tablas y en diferentes tablas. Pues vemos que esto es muy importante, nos ayuda mucho, nos ayuda con eficiencia, con el código. Entonces, en conclusión sería eso. Y ya para finalizar les muestro las dos fuentes de información que tuve. La primera es la de IBM, es la más ahí pues encontramos las primeras funciones de agregación, son las básicas, ¿no? Esas ya vienen hechas por ahí, las mismas las trae el SQL. Y la siguiente es la de propiedades de las transacciones. Ahí pues encontramos
los otros tres tipos de funciones, por si quieren visitar la página.